Hola queridos, espero que estén muy bien. Ayer yo estuve preparando un tema para hoy, un tema muy importante. Yo espero que sea de gran bendición para ti, para todos que van a asistir a este video. Eh, yo tengo aquí el computador delante de mí con la presentación. Entonces voy a abrir acá el PowerPoint. Y el tema de hoy se trata de la naturaleza humana a la luz de la Biblia. La naturaleza humana es un tema de estudio de la psicología, de la antropología, de la humanidad realmente es preocupada, encucada con eso, porque tratando de entender cómo funciona el ser humano. Y el ser humano es muy complejo, pero hay muchas partes del ser humano, o sea, la manera, la parte comportamental del ser humano, yo creo que hicieron muy bien, lo lograron entender muy bien, porque todos esos miles de años hemos demostrado un comportamiento muy similar todo este tiempo. Y, y lo que es más duro, lo que es más difícil, no es comprender el comportamiento humano, sino aprender cómo lidiar con eso, cómo cambiar, cómo solucionar las partes que no nos gusta del comportamiento humano. Porque el comportamiento humano ha sido muy similar aún en diferentes culturas. Uno puede decir, no, que los gringos, los americanos son así, los europeos son así, y los latinos son así. Sí, hay ciertas diferencias, sin embargo, es mucho más similar que diferente. Todos tienen el mismo deseo, necesitan amar, necesitan ser amados, tienen ese mismo deseo de compartir el tiempo, de tener amistad, tiene el mismo deseo egoísta de adquirir cosas para uno, sus ambiciones. También los sentimientos son similares, también lloran, también sienten soledad, también sienten pesar, también sienten rabia. Entonces somos muy parecidos, en realidad, más que diferente. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir sobre este tema y yo preparé un tema de manera que vamos a mirar varios textos bíblicos de tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento para entender mejor, o sea, el punto de vista de la Biblia sobre la naturaleza humana. ¿Por qué somos así? ¿Y será que tenemos que ser así? ¿Será que puede haber cambio? ¿Será que siempre fuimos así? ¿O será que hubo un cambio? Entonces vamos a mirar a la luz de la Biblia este tema de la naturaleza humana. Bueno, te invito a que ponga atención entonces y vamos a empezar. Quiero hablar del plan original, porque la Biblia habla de un principio y de ese plan original podemos sacar exactamente si éramos así siempre o si éramos diferentes o si hubo un cambio, y eso es muy importante. Con respecto al plan original podemos leerlo en el libro de Génesis, allá en el comienzo de la Biblia, que cuando Dios creó los cielos y la tierra y también creó el hombre. Y al crear el hombre, Él nos dice unas cositas que son claves, como por ejemplo, miramos Génesis 1:26, que dice, y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y creó Dios, versículo 27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es muy importante, porque estamos hablando del plan original. Al final de la creación, al final de cada día, Dios terminaba el día diciendo que lo que Dios había hecho era muy bueno. Al final de toda la creación, Él dijo que era muy bueno, demasiado bueno.
Dios es así, Dios es bueno, lo que Él hace es siempre bueno. Entonces podemos deducir, podemos ya tener seguridad que el plan original éramos hechos a la imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Eso es lo que tenemos que ver, porque Dios demuestra su imagen, demuestra su carácter a través de la historia. Yo hice un gráfico acá, que después en YouTube los voy a mostrar, que habla de que cuando fuimos creados a su imagen, es decir, cuando estudiamos la Biblia, podemos deducir que Dios tiene una peculiaridad muy específica. Él tiene muchas características, pero hay algo que lo define muy bien, muy bien. Y eso es una palabra apenas, que es un principio que yo diría es el principio universal de su reino, de su carácter. Y hay un texto, más de uno, pero hay un texto muy bueno en Primera de Juan, ya estoy yendo al final de la Biblia, que en capítulo 4, versículo 8, que dice que Dios es amor. O sea, lo define con una palabra. Dios es amor. Claro que nos ha tocado muchos capítulos de la historia de la humanidad para comprender qué es amor. Porque aún hoy, a los que realmente no tienen mucha afinidad con la Biblia, sabe que la palabra amor ha sido muy cambiada, tenía una palabra pero no soy capaz de pronunciarla, eh, con una idea más de pasión, no amor, sino amor es un principio y aún tiene, o sea, afecta las emociones. Amor no es una emoción, amor es un principio. Por eso Dios es definido como amor. Y hay un capítulo en la Biblia muy bueno que yo te invito a leer, que se encuentra en 1 Corintios, una carta de Pablo, en el capítulo 13. Allá define amor y define por lo que es y por lo que no es. Y hay una definición que vamos a mirar en este estudio, que está allá en el versículo 5, que nos interesa muchísimo. Siguiendo con el tema, podemos mirar que aún nosotros fuimos creados, si me enredo con el español, téngame paciencia, creados a la imagen de Dios, es decir, hubo un cambio, hubo un problema, y ese problema en realidad, antes de que el hombre cambiara, hubo alguien que cambió primero que nosotros. El universo de Dios, el reino de Dios era siempre basado en este principio de amor. Sin embargo, en el cielo tenemos un texto que nos habla que hubo algo que pasó allá. Es una visión que tuvo Juan cuando estaba preso en la isla de Patmos, allá que escribió el libro de Apocalipsis, y él está teniendo una visión y él ve que hubo una batalla en el cielo. Y eso está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 7 en adelante, que dice que hubo una batalla en el cielo. Y con eso podemos mirar el origen del mal. Mira que miramos el plan original de Dios, ahora el origen del mal, porque eso nos hizo cambio. Y vamos a ver qué pasó. Hay unos textos bíblicos, en 3 textos que son los más, que nos dan más luz respecto de esa entrada del mal en el universo de Dios, creado por Dios, que encontramos en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías y en el libro de Apocalipsis. En Ezequiel 28, en el versículo 15, dice, refiriéndose a ese ser perfecto, ese ángel que era perfecto, que fue creado perfecto, que dice, perfecto eres en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. O sea, era perfecto, fue creado perfecto, sin defecto, pero se halló en él iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es una palabra que tiene que ver con quiebra de la ley, una transgresión, o sea, salir de la ley. Y esa iniquidad vamos a ver con más
con más definición, que quebrar la ley de Dios, hay un principio que es opuesto, antagónico, y eso es lo que nos necesitamos definir. Mira que el versículo 17 dice, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y hay más que habla en Ezequiel 28, sin embargo, quiero que vea que él se enalteció, ¿cierto? Él era muy bello y él era perfecto, pero hubo un punto de la historia del momento que se halló iniquidad en él. Y el versículo, ahora en Apocalipsis 12, versículo 7, habla de esta guerra que hubo en el cielo, que dice, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles batallaron contra el dragón, y el dragón batallaba y sus ángeles. Entonces hubo una batalla en el cielo. Qué cosa, ¿no? Y habla que ellos no pudieron quedar allá y fueron echados del cielo. Y en el texto de Isaías 14, versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? O otras traducciones dice lucero, hijo de la mañana. ¿Por qué Lucifer o lucero? ¿Qué significa? Que él era el portador de luz, él cargaba esa luz. ¿Y esa luz de quién? Esa luz de Dios, porque él estaba cerca de Dios y él transmitía los deseos, los designios de Dios a los ángeles que estaban bajo su comando. Por eso él tenía otro nombre como ángel querubín cubridor, o sea, estaba cerca de Dios. Entonces reflejaba esa luz de Dios. Y dice, ¿cómo caíste del cielo? O sea, él cayó, hubo una caída. Y en el versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón, ponga atención, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solío. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Mira que el verbo está siempre en la primera persona. Yo, no tiene el yo, pero subiré es en primera persona. Yo subiré, yo pondré, yo ensalzaré. ¿Me entienden? Me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré, yo subiré. Y seré, otra vez, primera persona. Yo seré semejante al Altísimo. Con esto, ahí claramente miramos qué fue lo que pasó. Y ahí es donde yo te estaba diciendo sobre 1 Corintios, cuando define el amor, en el versículo 5 dice que el amor no busca su propio interés. Y aquí uno notablemente se ve que él buscaba su interés. Ya él dejó de reflejar esa luz, ese amor de Dios que es el opuesto del egoísmo, y empezó a buscar interés para sí mismo y buscar satisfacer sus ambiciones. Entonces, de ahí en adelante hubo una mentira, y es importante entender que esa mentira, ella está en contraste con la verdad de Dios, y esa mentira, ella hizo con que una tercera parte de los ángeles del cielo salieran con él, simpatizaron con ese ser, Lucifer, porque él dijo una mentira. ¿Y cuál fue esa mentira? Cuando uno vuelve a Isaías 14:14, cuando dice que él quería ser semejante al Altísimo, mira, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando uno ve lo que estaba en su corazón, lo que él está diciendo, en otras palabras, era que Dios era exaltado, que Dios era egoísta, que Dios buscaba todo para sí y que Dios exigía abnegación de sus criaturas, pero que Él no era abnegado, que Él era en realidad arbitrario y egocéntrico y tirano y déspota. Ese fue el argumento de Él, de que realmente Dios no era amor. Y entonces, con esta mentira, por eso podemos notar que
en un momento Juan escribe cuando Jesús estaba hablando con los líderes allá, teniendo una discusión sobre Abraham, sobre la voluntad de Dios, y el pueblo decía, no, nuestro padre es Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Y él decía, no, usted no es hijo de Abraham, porque si fuera hijo de Abraham, hubiera hecho la voluntad de Abraham, porque Abraham hizo mi voluntad y tal, y Moisés, y ellos no, que nosotros no somos esclavos y tal. Pero Jesús llega a un punto y dice, en el versículo 44, Juan 8:44, dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Pues parece muy duro, pero él quiere decir, ustedes son hijos de aquel el cual tú haces la voluntad. Ustedes no son hijos de Abraham, porque Abraham hizo mi voluntad. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él homicida era desde el principio, mira bien, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, él habla de sí mismo, de uno mismo, él habla de lo que está allá en su interior. Y porque es mentiroso y padre de la mentira. Mira que él es el creador de la mentira. Y esa mentira es en realidad en que hace todo el inicio de esa controversia, ese conflicto entre Dios y Satanás. Que Satanás, el nombre de él, se vuelve Satanás, que significa adversario, enemigo. Ya en el versículo, bueno, ya otro libro, Apocalipsis 12, versículo 9, dice, la continuación del conflicto, la guerra que hubo en el cielo, dice que él fue lanzado fuera, el dragón, aquel dragón, que es la serpiente antigua, lo mismo, que se hizo pasar por una serpiente, que es llamada el diablo, Satanás, el cual, y aquí es la clave, engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira que habló de la mentira, que él es padre de la mentira. Y él es aquel que engaña a todo el mundo. ¿Y cómo se engaña a la gente? Se engaña a la gente con mentira. O sea, el engaño es una mezcla de mentira, a veces tiene verdad, es media verdad, así que se engaña a la gente. No se engaña con verdad. Si es 100% verdad, no se puede engañar. Por eso él es el mentiroso, el que empezó la mentira. Y con eso fue, con ese mismo argumento, con esa manera de engañar, fue que él hizo que el hombre se caera. O sea, la caída del hombre está registrado allá en el capítulo 3 de Génesis. ¿Qué pasó allá? Pues pasó que Eva se alejó de Adán, se fue cerca del árbol que Dios dijo que no era para comer, y ella entonces, curiosa, se fue allá, y allá era el punto donde Satanás, donde Lucifer tenía espacio. Ya era Satanás al hombre, a Adán y a Eva. Mientras ellos se alejaban de este árbol, estaban seguros. Pero entonces ella se aproxima, tal, y entonces él se hace pasar por una serpiente y empieza a hablar. Y de ahí está el principio del espiritismo, o sea, de los demonios, los seres hacen pasar por cosas, sea en el caso ahí un animal, sea otra persona que se dice que murió y él viene y habla y parece que pues la gente volvió de la muerte, y eso son espíritus de demonios que se hacen pasar por cosas. Y ahí vemos la primera manifestación de este medium, que fue la serpiente. Y así pasa este engaño con mucha gente, porque en realidad la Biblia es muy clara que del hombre salió del polvo, de la tierra, del barro, y después de ahí, cuando Dios sopló en las narinas el aliento de vida, y cuando el hombre muere, él se suspira el último aire, y eso regresa a Dios, y la parte que es carne, la materia, se vuelve otra vez polvo, se vuelve a la tierra, y queda ya dormido. O sea, hay muchos textos de la Biblia que es muy claro que la gente que cuando se muere, está durmiendo.
es un sueño profundo, hasta que Dios devuelva el aliento. Y la gente, entonces, eso llamamos de resurrección. Y la Biblia habla de la resurrección. Incluso Jesús resucitó. Él también había resucitado a algunas personas. Lázaro resucitó después de 4 días. Una niña, hijo de Jairo, también resucitó. Y un hijo de una viuda también. Entonces, son ejemplos, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos también de gente que volvió a la vida. En este momento entonces que el hombre cae, el hombre comete el pecado, ¿qué pasa? El hombre está esclavo ahora de Satanás, porque hay un texto muy clave que se encuentra en Romanos, en el capítulo 16, 6, verso 16, voy a leer con ustedes ahorita, que habla que nosotros somos creados, somos criaturas, nosotros no somos dioses. Nosotros, por ser criaturas, somos creados para servir. Así como la naturaleza toda está sirviendo, nosotros hacemos parte de la creación y nosotros existimos para servir. Y entonces tenemos que servir a alguien, o a nosotros mismos o a otros. Y eso pasa que cuando tomamos una decisión de quién vamos a escoger para servir, para obedecer, nos volvemos siervos de ese, o esclavos, por decir, sea de la muerte o sea de la vida. Vamos a ver el texto ahorita. Así hubiéramos quedado para siempre si Dios no hubiera hecho algo para ayudarnos. Y esa ayuda divina está en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, cuando dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando con la serpiente, que es Satanás, que Dios iba a intervenir, que Él iba a ayudarnos, iba a darnos un poder que está fuera de nosotros, que es sobrenatural, para resistir los engaños, las tentaciones de Satanás. Y en eso obviamente viene, ¿por qué él hace eso? Porque en realidad el hombre tendría que morir, ¿cierto? Porque dice, si comeres del fruto que no puedes comer, o sea, entonces ¿qué pasa? Morirían. Ese era el orden allá en la creación. Pero ellos comieron y iban a morir. Pero Dios dijo, yo ya tenía un plan en caso de que ustedes me desobedecieran. Y el plan es que yo voy a morir en lugar de ustedes. Y ahí empieza el sacrificio del cordero. ¿Por qué? Porque es un símbolo de un animalito inocente que no tiene nada que ver con nuestros pecados, con nuestra desobediencia, con nuestra rebelión. Y ese animalito entonces es sacrificado sin culpa, pero él carga la culpa de nosotros. En esta ceremonia estamos manifestando fe en el Salvador, en Jesucristo, que vendría a morir en nuestro lugar. Ese es en realidad el plan de salvación, y por eso el hombre no muere ahí de una. Por eso tenemos esa oportunidad, esa segunda chance. Y de eso, junto con ese plan de salvación, viene lo que conocemos como la verdad. La verdad. Y Jesús habla mucho de la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque está en contraste con la mentira. La mentira de Satanás, de que el hombre no iba a morir, de que el hombre podría desobedecer, de que el hombre podía hacer su voluntad. Y entonces, en realidad, más que todo, la mentira sobre Dios, de que Dios no era justo, de que Dios no era amor, de que Dios, en realidad, de que Dios era egoísta, de que Dios era malo. Y esa es la gran mentira que él creó allá, de que la ley de Dios, el carácter de Dios, no era justo. Y nadie tenía que obedecer esta ley, y que eran libres y tal. Y eso fue una mentira que Dios tendría que contrastar con una verdad. Pero mira que el plan de Dios no era ganar esta batalla por medio de la fuerza o por medio de armas. Dios, mucho más poderoso, podría haber acabado con Satanás, puff, como si estuviera tirando una pedrita. ¡Ti! ¡Chao! Pero él no lo... Perdón.
Él no lo hizo. ¿Por qué? Porque eso no era el plan de Dios. El gobierno de Dios es basado en el principio de la libertad, del amor, de la libre decisión. Libertad de verdad, amor de verdad siempre es basado en libertad. Amor tiene que ser libre, no puede obligar a nadie a amar. Por eso, cuando el tema es religión, adoración, el tema es espiritualidad, el gobierno, nadie puede crear leyes y obligar a ningún ser humano a hacer nada que tiene que ver con la conciencia y la libertad de adoración. Y esa verdad tenemos unos textos muy claves que yo he escogido para poner, y el primero está en Juan 18, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en 18, en el versículo 37, que dice: díjole entonces Pilato está entrevistando a Jesús en ese momento, y él dice: luego, rey eres tú eres rey entonces. Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, Jesús está diciendo a Pilatos el propósito de su misión. Él dijo: para esto yo vine, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? Ya hemos visto que hubo una mentira y que Satanás era el padre de la mentira y que había hablado mentira desde allá en el cielo. Por eso él vino a dar, a dar testimonio de esa verdad en contraste con esta mentira. Y esta verdad, en el que hay otro texto que es increíble, Juan 14, versículo 6, que dice: Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dice: yo soy esta verdad. Yo vine a dar testimonio de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque es la verdad respecto de su carácter. Incluso él dice a Felipe: al que me ve a mí, ve al Padre. O sea, yo vine a demostrar el amor de Dios. Yo vine a vivir la vida de Dios, a mostrar cómo es que es Dios, en realidad, en la historia, en persona, viviendo con ustedes, en la misma situación. Y en Juan 17, versículo 4, él dice que había cumplido la obra, y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, él vino a glorificar a Dios, al Padre. Él está aquí en este momento en Juan 17 orando al Padre. Él dice: yo vine y yo te glorifiqué acá. ¿Y cómo así glorificar? ¿Qué gloria es esa? Y esa es la misma gloria que muchos años atrás, antes de que Jesús viniera acá, más de 1000 años, Moisés había dicho a Dios, hablando con Dios. Él hablaba con Dios, era impresionante, y él dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Y Jesús entonces le responde, eso está en Éxodo 33, versículos 18 y 19, y respondiéndole, aquí está la respuesta: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia de quien tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, voy a proclamar el nombre de Dios. O sea, cuando él pide que revelara la gloria, Jesús le responde: yo te voy a proclamar mi nombre, el nombre del Señor. Y en el capítulo siguiente, Éxodo 34, versículo 5, encontramos que Dios baja de la nube, el Señor bajó de la nube y estuvo allí con él, con Moisés, y proclamando el nombre del Señor. Viste que él dijo que iba a proclamar el nombre del Señor, y dice: y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Señor, el Señor, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión
y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado o al culpado, pero Él perdona al que se arrepiente. Y en Juan 17, cuando Él termina la oración, en el versículo 26, encontramos el texto que dice, y yo he declarado tu nombre a ellos. Jesús hablando a Dios. Y lo declararé. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mira que Él dijo que la razón por la cual declaró el nombre, él glorificó a Dios, reveló la gloria de Dios acá en la tierra, era para que nosotros, contemplando este amor, contemplando este carácter de Dios, pudiéramos reflejar el mismo amor, para que este amor pudiera estar dentro de nosotros también. Y el conflicto, porque note bien, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero algo pasó y nosotros quedamos transformados a la imagen de Satanás. Porque si él era mentiroso, es decir, si él quería buscar sus intereses, el hombre desde que nace, y nosotros crecemos y tenemos que quebrar eso, porque es muy natural. Y esa quiebra viene por intervención divina. Si no, estaríamos todos extremadamente egoístas. Y egoístas, tamaño egoístas, que estaríamos al punto de matar uno al otro. Pero ¿por qué tenemos todavía compasión y ternura y amor y perdón y empatía? Eso porque todavía hay un conflicto y vamos a estudiar sobre ese conflicto que hay. En ese conflicto tenemos el texto de Efesios 6:12 y Romanos 6:16 que habla de una decisión que tenemos que tomar delante de ese conflicto. Y en Efesios 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales. Mira que el conflicto no es contra ser humano, no es contra carne y sangre, es contra poderes espirituales. Es un conflicto espiritual que se da en nuestra mente, en nuestro corazón. Mira, Romanos 6:16, el texto que yo les había dicho. ¿O no sabéis que a quien os presentasteis a vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? O sea, tú tienes que escoger un siervo. No puede servir a dos señores. No puede tener dos señores. Hay que escoger uno. Y tampoco puede tener nadie. No, yo no sirvo a nadie. No tiene cómo. Somos creados para servir. Claro que en la humanidad tiene gente que no tiene ni siquiera pues la intención de servir a nadie. Es extremadamente egoísta, egocéntrico y quiere solo consumir. Piensa solo en ser un consumidor y ya. Pero en realidad no. Pues si él hace algún tipo de trabajo, él está sirviendo. Mira que la sociedad es hecha de trabajos de servicio. Estamos prestando servicio cuando construimos un edificio, estamos prestando servicio cuando cuidamos de la salud, cuando tratamos de los dientes, cuando somos policías y cuidamos de la seguridad, cuando vendemos algo, vendemos un bien, cuando producimos alimentos. Mira que aún en una comunidad extremadamente egocéntrica, sin embargo, el sistema de Dios fue creado para el servicio. Somos creados para servir. Y en realidad, cuando entendemos eso y hacémoslo con mucho amor, de verdad, eso nos llena de manera tal que quedamos, que encontramos la verdadera felicidad. Estamos satisfechos, plenos. Tenemos placer en realidad en hacerlo, nos sentimos útiles y eso nos da sentido de misión, de propósito, de existencia. Cuando uno ve gente que tiene una causa o que son activistas o tienen una causa noble, ellos son gente que viven llenos de propósito porque son enfocados, tienen una misión y esa misión le da unos sentido
de vivir, de vida, de existencia. Yo existo, yo tengo una función, yo soy útil en este mundo. Pero cuando no tenemos eso, somos meramente egoístas. Entonces podemos ser un médico, pero servir meramente por plata, por dinero. Y no hacemos nuestro trabajo con pasión, con amor, con dedicación, sino para cumplir y ganar mi dinero y servir a mí mismo después, como yo quiera, hacer riqueza, o que sea. Y el mundo está dañado en este conflicto por causa de eso, porque tenemos esos dos siervos, o esos dos opciones. Somos siervos del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia. Siguiendo el texto, hay otros textos que hablan de ese conflicto, como Gálatas 5, versículos 16 y 17, que dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis las concupiscencias de la carne. Él dice, tienen una opción, andar en el Espíritu o la carne. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué él dice? Porque la carne, la naturaleza en que quedamos caída, en que quedamos después de la desobediencia, es una naturaleza que llamamos de naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza dice, porque la carne codicia contra el espíritu, hay un conflicto, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisierais. Mira que entonces está presentando que existe un conflicto, y eso hasta en el Antiguo Testamento tenemos varios textos, en Salmos, Proverbios, en Jeremías. Escogí el de Jeremías 17, versículo 9, que define bien lo que es el corazón humano sin Dios. Mira lo que dice. Aún ese es el corazón humano natural. Lo que Dios hace es sobrenatural. Sin Dios es así que estamos. Mira, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mira, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Está diciendo que el corazón humano nos engaña. Mira que desafortunadamente nos han echado el cuento de que debemos seguir nuestro corazón. ¿Ya has escuchado eso? No, sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te manda. Y eso es un engaño. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Porque el corazón quiere hacer lo de la naturaleza pecaminosa, lo de la carne, lo que es egoísta normalmente. Aunque sea una buena acción, pero a veces si es del corazón, lo quiere hacer por sentirse bien o por ganar algo en cambio o que sea. Pero en realidad, él es perverso. Mira que el corazón es perverso. Está diciendo que el corazón no es bueno. ¿Por qué? Porque está bajo una naturaleza pecaminosa. Necesitamos un cambio y Dios tiene la solución, y eso es lo que vamos a mirar en este estudio. Mira que en Romanos 7 Pablo está hablando de una realidad de ese conflicto espiritual, y él entonces con estos textos nos presenta un conflicto muy tenaz que tú y yo hemos vivido o vivimos todos los días de nuestras vidas, algunas veces más intensamente que otras. Mira qué dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Mira lo que le está diciendo: vendido debajo del pecado, porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero, esto no hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. O sea, lo que no me gusta, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Hay un conflicto dentro de mí, él está diciendo, porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas obrar lo bueno no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y él sigue en el contexto allá de Romanos 7. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita en mí, habita conmigo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios.
Mas veo otra ley en mis miembros, rebelándose contra la ley de mi mente y llevándome cautivo, esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. No sé si he alcanzado a ver la angustia de Pablo y esa expresión que él quería decir sobre esta lucha constante que existe en nuestra mentalidad de hacer lo bueno, no hacer lo bueno, los impulsos que salen cuando nos irritamos, cuando nos da rabia, cuando perdemos la paciencia, cuando tenemos sentimientos malos hacia lo otro, o cuando tenemos deseos de hacer lo que no es conveniente. Eso es lo que él está diciendo. La parte carnal está luchando. Yo sé que debo hacer, pero quiero hacer lo que no debo, y eso es muy común. Hay gente que no se da cuenta de este conflicto. ¿Por qué? ¿Es porque de pronto para ellos no existe? No, no es eso. Mira que es un conflicto de la carne y del espíritu. Si yo no tengo nada que ver con el espíritu, con la parte espiritual, yo vivo bajo la carne no más. Entonces, en realidad, ya no hay tanto conflicto, porque yo hago lo que me da la gana y no tengo que dar cuenta a nadie, no tengo que decir a nadie, y yo tengo pues la idea de que yo soy dueño de mí mismo y yo hago lo que quiero y no interesa a la gente, no me importa a nadie, yo solo me importa a mí y ya. Y él vive así por tanto tiempo que la conciencia de él ya está debilitada, ya está tan carnal que la parte espiritual o sea, él no siente tanto el conflicto. Además, porque la parte carnal es lo natural. El espiritual es lo sobrenatural, es lo que nos trae a hacer enemistad con este ser interior, con este conflicto. Entonces Pablo llega al punto en el versículo 24 de Romanos 27, él dice: oh miserable hombre de mí. O sea, yo soy un hombre miserable porque mire lo que tengo que luchar todo el tiempo. O sea, yo me siento miserable. ¿Por qué? Porque yo sé que es hacer lo bueno y en realidad a veces quiero es hacer lo malo. Y él dice: miserable hombre que soy. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? O sea, es como una angustia, un clamor de angustia diciendo: ¿quién me puede ayudar en esto? Estoy perdido. Pero hay una respuesta. Y esa respuesta es la solución. Es la respuesta que él mismo da en el versículo siguiente, que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. O sea, es decir, sí, hay una solución y gracias a Dios no estoy perdido. Por causa de Jesucristo podemos ser libertados de eso. Y vamos a ver más adelante cómo funciona eso. Eso funciona justamente por el plan de salvación que creó Dios y esta ayuda sobrenatural que Dios ha dado al ser humano. Con eso podemos ser libertados de esa esclavitud que Pablo estaba diciendo. Yo soy esclavo, yo trato pero no consigo y tal. Y el secreto es estar justamente en el sacrificio del Cordero. Está en la muerte de Jesús, porque esa es la muerte sustituta que en realidad todos nosotros estábamos condenados. Todos nosotros, bajo nuestros padres, Adán y Eva, deberíamos todos haber muertos allá. Cuando ellos pecaron, deberían haber muertos y nosotros no hubiéramos nacido. Entonces Dios dijo: no, yo voy a dar una segunda oportunidad. En realidad, yo voy a morir en su lugar. Yo voy a dar mi vida en su lugar. Y yo voy a vivir acá como ser humano y voy a vivir como hombre en carne humana y voy a obedecer la ley de Dios. Voy a vencer las tentaciones de Satanás. Voy a mostrar que sí es posible vivir bajo la ley de Dios, la ley del amor, la ley de la abnegación. Y van a ver que Satanás entonces va a ser derrotado. Allá voy a aplastar su cabeza como la serpiente. Y eso está en Juan 3:16, que es el texto más conocido de
de todo el mundo, de la Biblia, uno de los más famosos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el secreto acá? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasa con eso? O sea, él nos amó tanto, dio su Hijo y ya. Mira que el texto dijo, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Hay que creer en esto para tener esta vida eterna. Y quiero explorar eso un poquito más de creer y de la vida eterna. Mira que en Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por la fe, o sea, mediante la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. O sea, salvación es un don de Dios. No podríamos salvar a nosotros mismos. Él viene y hace por nosotros. Y Él dice, eso es un don, yo te regalo esta gracia. ¿Y cómo podemos nosotros aceptar ese regalo? Por la fe, por la fe. Fe es el secreto. Incluso tanto es que, mira que en Juan, 1 de Juan 5, versículo 4 dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, la fe. Viste que todos los textos bíblicos, las historias, los diferentes autores de la Biblia, cuando escriben, ellos están interligados, los textos, están todos hablando de un mismo contexto, del plan de salvación de Dios, de distintos puntos de vista, de distintas historias, contextos locales, pero son principios que vienen hasta nosotros y siguen siendo útiles para nosotros hasta el momento, hasta ahora. Porque todavía seguimos en ese conflicto entre el bien y el mal, no ha acabado. Entonces, mira que tiene la expresión nacido de Dios, vence el mundo. El que nace de Dios vence el mundo. Y esa es la victoria que vence el mundo, la fe. ¿Y cómo es esa fe? ¿Y cómo es eso de nacer de nuevo? Jesús dijo a Nicodemos cuando estaba hablando con él, está registrado esta conversación en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 5. Dice, respondió Jesús. Bueno, él empieza la conversación diciendo, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, pero ¿cómo es eso? Nacer de nuevo, yo ya soy grande, ¿cómo tengo que nacer de nuevo? Y él dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué tenemos en este texto? Tenemos dos conceptos, nacer del agua y del Espíritu. Y si no puede entrar en el reino de Dios. Eso es como decir, es un requisito. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es el proceso? Porque es muy fácil decir, por nacer del agua es que Jesús dijo es el bautismo. Pero del Espíritu es más bien una conversión, una transformación. O sea, es una decisión que tomamos de poner a Dios como nuestro Señor y Salvador y dejar de servir el yo o servir al mundo, el Dios de este mundo. Entonces, miramos que el proceso, vamos en la continuación creciendo en el contexto de que cuando nacemos otra vez, hay una expresión que Juan escribió, es palabras de Jesús en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 33, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os hará libre, hará libres. La verdad, mira que hemos hablado que la verdad es Jesús, la verdad que Él vino a dar testimonio y que Él dijo, yo soy la verdad respecto de Dios, del Padre. Y cuando conocemos esa verdad, entonces
nos libertamos. ¿Libertamos de qué? Mira que cuando él estaba teniendo esta conversación, algunos líderes dijo así, no, nosotros no somos esclavos de nadie, somos libres. Aún eran dependientes de los romanos, estaban bajo el yugo romano y aún así tenían descaradamente diciendo, no, nosotros somos libres. Y Jesús dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el Hijo de Dios vino a hacerles libres, dar libertad a los cautivos. Y la verdad de Dios es que nos liberta del pecado, del mal. ¿Y cuál es el resultado de todo ese proceso? El resultado es, mira que en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Mira que el secreto está, si alguno está en Cristo, estar en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Es lo que él había dicho, es no estar, o sea, es escoger Él como tu Señor, como tu Salvador. Él es mi Señor, yo quiero obedecerle a Él, quiero seguirle a Él, no quiero más ser dueño de mí mismo y seguir mis propios deseos, mis voluntades. Eso es estar en Cristo. Y Él entonces dice, cuando uno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Percibieron del contexto de que fuimos creados allá al principio a su imagen y semejanza? Después perdimos esta imagen y quedamos reflejando la imagen de Satanás, el egoísmo, la naturaleza carnal, pecaminosa. Y Él, con su plan de salvación, quiere hacer que quiere rescatarnos y transformarnos otra vez a su imagen y semejanza. O sea, por eso habla del nuevo nacimiento, o sea, nacer otra vez, una nueva criatura, una segunda creación. ¿Están captando la idea del plan de Dios? Y Romanos 8, versículo 1 dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra vez, están en Cristo. No hay más condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren que entonces ya hay se queda más claro, se aclara más, hay una solución, no estamos bajo el pecado, como el conflicto de Pablo, cuando él dice, hay una ley dentro de mí, que es la ley del pecado y la muerte, y yo no hago lo que quiero. ¿Qué hago? ¿Qué me puede salvar? Y él dijo, Jesucristo. Entonces cuando él construye su argumento, él dice, a los que están en Jesucristo, ya no están sobre condenación y ya no, o sea, no tiene que andar más en la carne, sino que puede andar en el Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, o libertado, que sea, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira que él estaba preocupado con eso, pero él está diciendo, aquí es la solución. Ya no estoy más bajo la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús y Él me libera, Él me da poder, me da gracia para vencer las tentaciones. Él mismo escribió en Corintios que ninguna tentación que nos viene a nosotros es sobrehumana. De modo que nunca Dios nos permite que venga una tentación que no podamos soportar. Y que Dios tampoco nos da algo, un poder para resistir. Entonces el texto dice que aún tenemos esa naturaleza pecaminosa, no somos obligados a ser esclavos del pecado, porque Él nos da poder para vencer. Y ese proceso, quería hablar del proceso, uno entonces, ¿qué hace? Uno nace de nuevo, está en Cristo Jesús, no está más bajo condenación, se ha libertado del pecado y ya, y uno está bien. No, hay un proceso, el conflicto sigue, van a ver que sigue. Entonces, mira que en este texto de Efesios 3, versículo 14, 16, Pablo nos está diciendo que él ora, él se pone de rodillas. Mira, por causa de esto, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé según a las riquezas de su gloria, que seáis corroborados
o como se dice, corroborados, o mejor, llenos, con poder en el hombre interior por su espíritu. Mira que él ora y dice, no, hay que orar para que esté el Espíritu de Dios dentro de ti, para que no, o sea, para que no andáis bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Y él dice, que more Cristo por la fe en vuestros corazones. Mira, por la fe otra vez. Y Cristo vive por la fe en nuestros corazones, que es malo, que es perverso, que es engañoso. Pero si Cristo mora allá, Él comanda, Él está en el control. Para que arraigados y fundados ¿en qué? En amor. Ese es otra vez, mira que se resume, que nos converge al principio de Dios, que es el amor, que eso es lo que reflejábamos antes en la creación, en la primera creación, cuando éramos creados, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. En 2 Corintios 3:18 nos da un texto espectacular, extraordinario, que nos muestra cómo funciona en la práctica ese proceso de estar bajo el Espíritu y reflejar a Dios y ser transformados por Dios y no permanecer bajo la naturaleza pecaminosa, la carne que nos domina. Mira, empero nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Mira, está diciendo, mirando la gloria del Señor, nosotros somos transformados a la medida que nosotros contemplamos la gloria del Señor. Y ya vimos que la gloria del Señor es su bondad, es su amor, es su misericordia, es su perdón. Somos transformados ¿en qué? En la misma imagen, de gloria en gloria. O sea, en un proceso de transformación, como por el Espíritu del Señor. Mira qué texto tan clave, tan esclarecedor, aclarador. Y Filipenses 4, versículo 8, nos habla de que, obviamente, es por causa de que lo que contemplamos somos transformados, o sea, somos transformados en lo que nosotros contemplamos, en lo que miramos. Y eso es así en la vida. Nosotros queremos ser médicos, ¿qué pasamos? ¿Qué hacemos? Contemplamos medicina todo el tiempo, contemplamos por años el cuerpo humano, intervenciones, enfermedades, medicaciones, y al tiempo nos volvemos ¿qué? Médicos. Yo quiero ser dentista, entonces yo contemplo también biología, yo contemplo el cuerpo humano, yo contemplo más que todo la parte de la faz, los músculos de la cara, yo contemplo los dientes, todo el proceso, y se quiere especializar más y uno va. ¿Por qué? Pero ¿cómo nos volvemos alguien o algo? Nos volvemos en aquel o en aquello que nosotros miramos, contemplamos, escuchamos. Si queremos aprender un otro idioma, o además, cuando nosotros hablamos el idioma que sea, el primer idioma, portugués, español, que sea, nosotros lo aprendemos porque pasamos tiempo escuchando hasta el punto que vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo contemplando eso. Y así es con el español, con cualquier idioma, con una profesión, con una habilidad, sea guitarra, sea cualquier música. Nosotros nos volvemos en lo que lo contemplamos. Entonces, en Filipenses 4:8 dice, hermanos, que todo lo que es verdadero, de todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensad en las tales cosas. Lo que él quiere decir es, no ponga a pensar en cosas que no son verdaderas, que no son honestas, que no son justas, que no son puras, que no son amables, que no tienen virtud. Aléjate de esas cosas, es lo que él está diciendo. Pero el conflicto continúa. Mira que este texto habla del contraste. Dios queriendo manifestar la luz, su gloria, su carácter y transformarnos nosotros a su imagen otra vez. Y hay
un poder de las tinieblas, el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4 dice que en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Viste el conflicto? ¿Cómo es? Y el Dios de este mundo no hace de todo con Netflix, Hollywood, televisión, películas, noticias, deportes, pues hasta demasiado trabajo o que sea. Él nos distrae para que hagamos de todo menos que contemplemos la luz del Evangelio, la imagen de Dios. Si nosotros no contemplamos la luz, entonces contemplamos ¿qué? Las tinieblas, las cosas de este mundo, y quedamos parecidos con lo que nosotros miramos, lo que nosotros contemplamos. Y eso se vio evidente cuando Jesús vino a tierra, como el verbo, la palabra que se hizo carne. Él vino y dice en Juan 1, 4, 5, dice que Él era la vida, y la vida era la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Claro, usted está en tinieblas, prende la luz, ¿qué pasa? Las tinieblas se van. Pero ¿qué pasó? Las tinieblas no la comprendieron. Y el texto dice que más adelante, en el versículo 11 y 12, dice que a lo suyo vino. Jesús vino a lo suyo, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Otra vez, a los que creen en su nombre. Y ese poder que Él nos da de ser llamados hijos de Dios es un privilegio, y eso se da a través de, o sea, de la ofrenda que, o sea, a través de Jesús, por morir nosotros, Él tiene el derecho, ahora más que todo, de regalarnos ese poder, porque Él ya venció el mal. Y mira que en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, leemos así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, y a la piedad nos han sido dadas de su divino poder. Mira que hay un poder que Dios tiene que nos quiere regalar, por el conocimiento de aquel, Jesús, que nos ha llamado por su gloria y virtud. Versículo 4, por las cuales nos son dadas grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Mira el proceso, lo que Dios quiere hacer con nosotros, a través de sus preciosas promesas, a través de su palabra. Él prometió, su palabra tiene poder. Él quiere hacer de nosotros participantes de la naturaleza divina y hacer con que escapemos de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Y en 1 Juan 5:4 dice, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Nosotros leímos eso. Y esta es la victoria que vence al mundo, la fe. Y la fe, en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, quedamos con el cuadro completo de que fuimos creados, hubo guerra en el cielo, fuimos creados, el hombre cayó, fuimos creados a la imagen de Dios mejor. El hombre se cayó, o sea, falló, desobedeció, se rebeló contra Dios. Pero Dios nos dio una ayuda divina, nos dio una segunda oportunidad. A través del plan de redención, generó ese conflicto, o sea, aquí en la tierra, con nosotros, el conflicto entre el bien y el mal. Nosotros ahora podemos decidir de qué lado del conflicto vamos a estar. Y esa decisión solamente tenemos poder porque Dios envió su Hijo amado, su único Hijo, para que muriera por nosotros, para que aquel que cree
no tenga que morir. Y eso se hace por el nuevo nacimiento, la nueva criatura. Nacimos otra vez en Cristo Jesús. Hay una expresión en el Antiguo Testamento que el profeta dice, si no estoy equivocado es Ezequiel también, que dice que iba a quitar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de carne. Mira que allá dice que nuestro corazón es perverso, es malo, es engañoso, pero Él quiere quitar ese corazón engañoso y poner un corazón bueno, por el corazón de Dios. Y así, por esta verdad, en contraste con esta mentira, somos libertados, somos libres del pecado. Y eso es lo que llamamos de salvación. No es salvación de la muerte meramente. En Mateos 1:21, cuando el ángel está hablando con María, él dice, y su nombre será llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él quiere salvarnos del pecado, que es en realidad la quiebra de la ley de Dios, que es la ley del amor. Y es el contraste entre el amor y el egoísmo. Y así somos libertados de la esclavitud del pecado. Y claro, nos volvemos siervos del amor, siervos de Dios. Ambos son siervos, pero ¿cuál es mejor? ¿Ser siervo del pecado, del egoísmo y que lleva a la muerte y nos aleja de toda la gente y se autodestruye? ¿O ser esclavo del amor, que piensa en los demás y que hace lo bueno y que hace lo que, y que tiene sentido en esta vida, que encuentra verdadera felicidad y utilidad y sentido y propósito? Claro, mejor ser siervo de Dios, siervo de la justicia, como dice. Entonces yo te felicito porque tú has tomado la decisión de estudiar la palabra, de escuchar la palabra, y la fe viene por el oír de la palabra. Y entonces es cierto que la psicología trata de explicar esa naturaleza humana y que somos así, que tenemos el ego y el id y el superego que quiere dominar, pero tenemos los modales y la moral que hemos aprendido en la escuela, de nuestros padres, el concepto de cierto y equivocado, cierto y errado, y entonces tenemos esa lucha de que el ego quiere hacer lo que quiere, pero ahí viene el id o el superego que dice, o el id, que viene y es como la policía de nuestro ser que dice, no, tú no puedes hacer eso, y nosotros, no, pero yo quiero hacerlo. Entonces cuando yo hago, viene el sentimiento de culpa, y la psicología trata de explicar ese conflicto interno de uno con base en cómo construyó su creencia, pero en realidad hay algo que, si la psicología ignora de dónde fuimos creados y cómo fuimos creados y lo que pasó en este proceso en que nosotros nos alejamos de Dios y nos volvimos egoístas, y que seríamos así para siempre caso Dios no hubiera intervenido, y podemos entender que el plan que Dios quiere a través de su Espíritu Santo hablando y luchando, hay un conflicto entre el bien y el mal, y quiere decir, mira, eso, no hagas eso porque es malo. ¿Y cómo definimos bien y mal? No definimos meramente en la sociedad, porque la sociedad puede tener definiciones equivocadas. Sin embargo, hay conceptos universales como robar, matar, mentir. Esos son conceptos universales. Sin embargo, cuando miramos entre la esencia y la raíz del bien y el mal bajo el egoísmo y el amor, podemos definir si es bueno o es malo. Si es meramente egoísta, pero uno va a decir, pero es para salvar la vida, debe ser egoísta. No, pero la Biblia dice que el que quiera salvar su vida, perderla ha. Tú puedes salvar su vida acá, pero va a perder la vida eterna. Porque la vida eterna no es basado en el egoísmo, sino es basado en el amor. El amor es eterno, el egoísmo es temporal. El egoísmo vino y muy pronto será extirpado, será destruido. Y lo que va a quedar es el amor. El amor porque es eterno. El amor hace con que todo funcione bien. Una sociedad, ¿tú consigues imaginar una sociedad de gente que no hay ningún egoísta siquiera, que todos piensan en todos los demás? Pero imagina una sociedad, porque ni siquiera tendríamos tanta enfermedad, porque si yo voy a producir un producto que hace daño a la gente, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo lo amo a la gente, yo no, por dinero no, eso hace daño, hace que la gente se enferme.
y la gente iba a cuidar de su salud. ¿Por qué? Porque si yo me enfermo, otro tiene que cuidar de mi salud. Entonces, cuando yo hago daño a mi propia salud, eso es un acto egoísta, porque estoy siendo egoísta, y si yo me enfermo, pues yo no soy útil a nadie, porque una persona enferma no puede ser útil a nadie. Además, soy una carga a la sociedad o a otra persona, porque alguien más va a tener que cuidar de mí. Entonces, mantener el cuerpo sano, buscar salud, es un acto de abnegación y amor, no solo a uno mismo, sino a los demás. Es decir, no, yo tengo que tener salud porque yo tengo que ser útil. Si yo no soy útil, ¿cómo voy a ministrar a mi familia, a mi esposa? Voy a trabajar y sostener a mi casa, y ayudar a mi trabajo, a mis compañeros, a la empresa, ¿me entiendes? Siempre bajo los dos principios puedes descubrir si es bueno o es malo. Y el egoísmo es la raíz de todo el mal que hay en el mundo. Todo el mal que hay en el mundo está bajo el egoísmo. Y el bien que no viene de nosotros mismos, porque hemos visto que hemos fallado, y si Dios no hubiera dado ese poder, y que el corazón es malo y Él quiere cambiar ese corazón y quiere crear otra vez una nueva criatura, tenemos que nacer otra vez, quedaríamos siempre mal. Entonces el bueno que viene de Dios ya es basado en amor, abnegación y servicio al próximo. Eso es un poquito de lo que la Biblia dice sobre la naturaleza humana. Fuimos creados perfectos en la imagen de Dios. Después vino el pecado y nos rebelamos contra Dios y quedamos bajo el egoísmo y esclavos del egoísmo. Después vino Jesús y trató de cambiar eso a través de su promesa, todo ese tiempo a través de la promesa de que Él vendría. Y cuando Él vino y murió por nosotros, venció el mal, pero todo ese tiempo Él nos daba poder para resistir el mal, y no tendríamos que ser, o no teníamos que ser totalmente egoístas. Y muchos escogieron estar al lado de Dios, y entonces lo que Él quiere hacer con el plan de salvación es transformarnos otra vez a su misma imagen y semejanza. Pero hay un conflicto, la carne, y hay lo que contemplamos. Y si nosotros contemplamos el mal, alimentamos más la carne. Y si contemplamos el bien y Dios, entonces nos transformamos a la imagen de Dios. Esa es la dinámica de ese gran conflicto, de ese conflicto entre el bien y el mal. Y cada uno de nosotros podemos escoger. Estamos escogiendo todos los días, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que leemos. El tiempo es igual para todos, y la decisión de qué hacemos con el tiempo, eso es lo que hace toda la diferencia. Por eso Pablo dice, me pongo de rodillas, hay que orar y pedir. Y él dice, si pedís, se lo daré. Tenemos que pedir. Que Dios te bendiga mucho. Espero que este video, este estudio pueda ser una bendición para usted. Si tiene preguntas, por favor, hágame. Yo con mucho gusto trataré de contestar. Eso hago con mucho gusto, y espero que pueda traer más luz el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.